Bien, vamos a centrarnos un poquito más en lo que es el trabajo y la definición de trabajo. Bien, el trabajo hemos dicho que se puede definir en física en cuanto mide realmente la eficacia de una fuerza para realizar un desplazamiento. ¿Vale? Por lo tanto, en física el trabajo normalmente viene denominado con la letra W, ¿ya? Va a ser igual a la integral de la fuerza, que es un vector, producto escalar, ahora veremos lo que es el producto escalar, del vector desplazamiento. ¿Vale? Ya, como en este curso solo vamos a ver fuerzas constantes, estas fuerzas no van a depender del desplazamiento, esta integral la podemos eliminar y esto simplemente nos puede quedar como el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Más adelante veremos qué es este producto escalar. ¿Vale? Por tanto, si el trabajo es positivo, es importante decir que se transfiere energía al sistema. Es decir, que la fuerza que realiza este trabajo es eficiente para realizar ese desplazamiento. Sin embargo, si el trabajo es negativo, la energía se cede desde el sistema. ¿Ya? Por tanto, la fuerza no es efectiva para realizar ese desplazamiento. ¿Ya? Esto veremos durante el curso muchos tipos de trabajo que realizan las diferentes fuerzas que vamos a ver. ¿Vale? Y veremos cuándo esos trabajos sean positivos o negativos dependiendo de si la fuerza